Señora ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días. Un gusto y una obligación tenerla aquí para poder desarrollar a fondo en la siguiente hora temas sumamente graves y trascendentes. El primero, el tratamiento de la terna por parte de la Asamblea. Si ustedes preveían que esto iba a tener la conflictividad que ya está teniendo, no la han puesto hoy día en el orden del día cuando el martes debía ser, por la urgencia que exige el país, una definición de esto votada. Hay interpretaciones que dicen que ninguno de los tres califica porque son funcionarios y como vamos a elegir vicepresidente, los funcionarios tienen que renunciar 6 meses antes, etcétera. Y de repente se encuentran con algo que no estaba previsto. ¿Por qué armar, primero en ese sentido, jurídicamente, constitucionalmente, una terna con 3 funcionarios afines al presidente? Gracias, Carlos. Nuevamente buenos días y suerte en este nuevo programa. La terna enviada por el presidente, en realidad, yo creo que más allá de los nombres, por supuesto, algunos nombres somos polémicos, porque hemos tenido una relación no libre de tensiones con algunos sectores de la Asamblea Nacional, pero yo creo que a 10 meses de las elecciones no era posible una terna que tenga pues un gran respaldo. Es la 4ª vez que la Asamblea Nacional, la 3ª vez que la Asamblea Nacional se va a pronunciar sobre un 4º vicepresidente de la República. No es un periodo normal, habitual, no es algo que ha sucedido antes. Y a pocos meses de las elecciones generales, cuando ya ha arrancado la campaña, porque me parece que si vemos en estos últimos días, las noticias, más que estar enfocadas en la terna, están enfocadas en los candidatos. Cada día tenemos un nuevo candidato a la presidencia de la República y creo que eso va a marcar profundamente las condiciones de la Asamblea Nacional. No veo una terna que hubiera podido tener un desenlace distinto. Y finalmente sobre el tema de la composición, la constitucionalidad, me parece que no hay que confundir la designación de un vicepresidente, esta es una designación por ausencia definitiva del vicepresidente de la República, con una elección popular. Están mezclando los requisitos para una elección popular con los requisitos o con el mecanismo para designar vicepresidente de la República. En cualquier caso, hay un antecedente con esta misma Constitución y con esta misma legislatura, cuando el presidente Moreno, luego de la licencia, porque esa fue la diferencia en el caso cuando Glass era vicepresidente, toma una licencia primero, hay un encargo de la vicepresidencia y luego el presidente Moreno envía a esta misma legislatura una terna conformada por 3 ministras. Estaban en esa terna María Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado. Las 3 ministras, ninguna renunció. En ese momento no hubo ni devolución de la terna, ni crítica constitucional. Las mismas personas integraban la Asamblea Nacional con esta misma Constitución, este mismo presidente de la República. Así que, Carlos, yo lo que veo es más bien algunos pretextos para fundamentar su oposición a los nombres de la terna. Entremos a los pretextos. Como usted dice, ahí no hubo inhabilidades, ¿no? En el mismo periodo, la misma descalificación porque eran funcionarios y no habían renunciado. Y eso nos lleva a lo central. Esto es político, esto no es jurídico. Así es. Están tratando de estirar o acortar la ley según como les convenga porque no la quieren a usted de vicepresidenta. Y usted es la primera de la terna. Lo más fácil no es decir, señor presidente, dado que mi presencia afecta a la gobernabilidad, sáqueme de allí y ponga otro. El presidente ha enviado una terna, el presidente al enviar la terna expresa sus preferencias y también expresa su confianza en los 3 nombres de la terna, y es un mecanismo que la Asamblea Nacional, desde mi punto de vista, debería viabilizar. Lo contrario es que la Asamblea le impida al país seguir en un proceso que simplemente es un proceso de salidas institucionales. O al revés, es una sensibilidad que el Ejecutivo debe acoger y proponer otra terna para viabilizar algo de gobernabilidad en estos 10 meses. Usted comenzó con una declaración desconcertante pero realista. Dijo, a estas alturas, con 10 meses, era muy difícil incorporar a alguien que quisiera terminar. Eso es gravísimo, pero a la vez es franco, es reconocer la debilidad, el desgaste y el desprestigio del gobierno. Pero no necesariamente, Carlos, no necesariamente, ni debilidad ni desprestigio, es el momento político. Porque estamos en periodo electoral. Porque estamos en periodo electoral, porque además la curva de aprendizaje, o sea, un ministro de Estado, un gobernador, un alcalde, tiene una curva de aprendizaje, es enterarse de lo que está pasando, ponerse al día con los proyectos que están por delante. Cuando una persona completamente ajena al gobierno pudiera asumir
un cargo como la vicepresidencia de la República, pues probablemente para cuando esté tomándole el pulso a la vicepresidencia, el periodo se habrá terminado. No, eso lo desmiente Otto Sonnenholzer, una persona ajena al gobierno, que tomar el pulso. Ni bien entró, Sonnenholzer redujo puestos, entregó un edificio, devolvió 50 vehículos, redujo la decena de asesores que había, eliminó el presupuesto. No, no es cierto. Depende hizo un muy de buen quién trabajo, escojan. hizo un muy buen trabajo en algo más de un año y medio. ¿No hay otro parecido o otra parecida? O sea, Sonnenholzer es único en este país. Hay muy buenas ¿Por qué no posibilidades pensaron en de eso? funcionarios. Hay 3 en la terna. Pero no tienen el perfil En este sin momento, resistencia, por lo que usted escribía. en este momento necesario. no existe perfil sin resistencia 10 meses de unas elecciones caníbales en el Ecuador. Eso es lo que nosotros también estamos mirando. Van a ser unas elecciones de gran descalificación. Hay una guerra, no solamente desde el punto de vista político, hay una guerra en redes sociales, hay una guerra en percepción. Siempre la ha habido, está más agudizada ahora. Está agudizada y hay herramientas Y tremendas. ustedes Esta semana ha caído una red de troles y de ataques en Facebook con millones de dólares de presupuesto. Ya es lo que vamos a hemos ir a visto, eso. ¿no? Roberto Volgermuth, el genio de Correa anterior. Exactamente. Entonces, esto sigue Sí. operando. ¿Y lo quieren de asesor en el Consejo de Participación Ciudadana? De veedor en el Consejo de Participación Ciudadana lo designaron el mismo sector político Y en que esta lo tuvo en su circunstancia, momento. que usted ha sido el escudo de Lenín Moreno, ¿se va a la vicepresidencia? Usted fue el escudo en lo de octubre. Usted ha sido el escudo en lo de la pandemia. Y ahora se va a la vicepresidencia cuando se la necesita más allí, Voy a estar en donde el presidente Moreno me encargue estar. en la vicepresidencia. Pues si era puesto primero, ¿para qué quiere que esté ahí? Entonces estaré ahí también cumpliendo ese papel. ¿Por qué También si el mejor cumpliendo ese suyo papel. es estar donde está? El presidente Moreno ha conformado una terna con 3 personas de su confianza y creo que tiene todo el derecho y la Yo prerrogativa no discuto de eso. escoger quién lo acompaña en su Esto gobierno. no es una cuestión de cariño y de No, lealtad. no es de solamente. cariño, no es de cariño, por cierto. cariño y de lealtad. Cariño, por lealtad, eficiencia. respeto, exacto. Cariño, lealtad, respeto, pero el Y de gobierno ajedrez lo político. que tiene es grandes Usted no facilita desafíos. una mayoría en la Asamblea, doctora. Carlos, no conozco ningún nombre que en estas circunstancias facilite una mayoría en la Asamblea. Había un par del Ejecutivo que eran más viables cuando inicialmente estaban pensando en esos. Agustín Albán es uno y el ministro de Agricultura era otro. Ellos tendrán otros papeles que el presidente Moreno quiere encargarles. Ellos no tienen la resistencia que usted tiene. El problema Ellos es usted. Probablemente tendrán otros papeles que el presidente quiere encargarles. ¿Y por qué su empeño? No es mi empeño, es una decisión del presidente. ¿Sabe? Una decisión legítima del presidente de la República de conformar una terna. ¿Sabe de qué puede terminar usted con otra decisión legítima del presidente de renunciar si mañana por alguna razón lo considera necesario? Yo voy a estar donde el presidente ¿Sabe me de qué puede encargue y terminar si sirviéndole pasa al eso? país para culminar ¿Sabe esta de qué puede transición. terminar si pasa eso? En el Ministerio de Gobierno por Come ahora. on, no, de presidenta de la República. Mire, Si usted el es elegida presidente- vicepresidenta en la Asamblea, y él por alguna circunstancia le dice María Paula estos últimos 9 meses, por distintas circunstancias, es una posibilidad, es una hipótesis, no doy más. Concluye tu periodo, eres presidenta de la República. El presidente de la República lo que nos ha demostrado en las horas más difíciles del país, Carlos, es que frente a una crisis el presidente se pone delante, que frente a una crisis el presidente toma la sartén por el mango. Es lo que le vimos hacer en octubre, es lo que lo hemos visto hacer en la pandemia, un presidente con altísimos riesgos de salud saliendo después de guardar durante el tiempo que a todo el país se le encargó, se le pidió guardar aislamiento después de eso. Es decir, él no va a renunciar en lo que resta del periodo. Yo no veo eso como parte del escenario, yo no lo veo de ninguna manera. Yo creo que el presidente asumió una gran responsabilidad con el país, escogió el camino difícil, porque pudo haber escogido el camino fácil, y el camino fácil era tener mayoría en la Asamblea, no estaríamos teniendo esta conversación, no sería yo parte del gobierno, podría haber tenido mayoría en la Asamblea, un control bastante cómodo de todos los poderes del Estado, que es lo que el correísmo construyó para su salida, y un vicepresidente que era puesto, ¿no es cierto?, por Rafael Correa para que lo acompañe y que se encargue de esta continuidad. El presidente Moreno escogió el camino difícil, enfrentó la verdad, le dijo al país la verdad, le dijo esto es lo que yo estoy mirando. Ese camino le costó el cisma de Alianza País, perder la mayoría en la Asamblea, no cuidó ni procuró tener el control de los órganos de los otros poderes del Estado, al contrario, convocó una consulta popular, eliminó la reelección indefinida, nos dio la posibilidad de tener poderes, autoridades independientes, y yo creo que ahí el presidente Moreno ya probó su talante y ya nos ha dicho cuál es su gran legado para el país. Eso es lo que explica
en mi caso, y yo creo que en muchos, que lo acompañemos y que lo hagamos pensando que el país necesita culminar esta transición. Vamos a ahondar más en eso porque es la política, pero ahora quiere tratar algunos temas adicionales como la de Paula Romo a las 7:48. Yolanda Torres desde Quito, bienvenida a la entrevista, Yolanda. Gracias, Carlos. Un gusto, ministra, qué gusto tenerla con nosotros. Yo quiero ser un poco reiterativa con lo que acaba de decir Carlos, me va a disculpar, pero realmente llama la atención que alguien con su capacidad y con su habilidad política vaya a pasar de un ministerio que tiene un papel estratégico fundamental y además direcciona políticamente al país, quiera pasar o acepte pasar a una vicepresidencia cuyo principal objetivo es reemplazar al presidente. Usted... Perdimos un ratito el audio ahí. A ver. En el nivel de confianza que ustedes tienen. ¿Perdón? ¿Hay alguna Yolanda, un ratito, repite esta última, perdimos un segundito el audio, apenas 20 segundos, sí, hay por problemas. favor. Sigue. Sí, bueno, decía que el Ministerio de Gobierno estratégico y político, de direccionamiento político, y pasar de eso a la vicepresidencia, cuyo principal objetivo es reemplazar al presidente. Usted dice que usted va a estar donde el presidente le ponga, pero al nivel de, me imagino yo, confianza, trabajo diario, conversaciones, etcétera, no puede usted decirle al presidente donde puede usted tener una mejor función, porque si no, esto lo que lleva a mucha gente es a pensar lo que dijo Carlos, o sea, que el presidente está viendo en usted la mejor carta para reemplazarlo a él. Yolanda, buenos días, qué gusto saludarla. Creo que si algo ha pasado en este tiempo es la cantidad de especulaciones que luego se han probado falsas. Si cada una de las especulaciones que nosotros hemos escuchado sobre el gobierno, sobre su posición, sobre las decisiones que iba o no iba a tomar, realmente creo que nos hemos acostumbrado. Y lo lamento porque me parece que tenemos tantas cosas concretas en las que concentrarnos, pero nos hemos acostumbrado a un escenario lleno de especulaciones. Insisto, el gobierno es un equipo, el presidente Moreno conduce ese equipo y entonces decide a quién pone de delantero, a quién de defensa. Creo que es una prerrogativa que tiene el presidente Moreno y cualquier presidente de la República, y en ese sentido el presidente lo que le está diciendo a la Asamblea es: así quiero configurar mi equipo para los próximos meses, que no son pocos. Si bien es cierto, ya es un periodo de terminación, de culminación, también es cierto que es más o menos la cuarta parte de un periodo presidencial. Entonces, nosotros no estamos de salida. Hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía. No estamos cerrando la puerta, estamos consolidando la transición, estamos terminando de cruzar el río, y yo creo que ahí el presidente lo que está haciendo es configurar, conformar el equipo que acompañe este último periodo que es tan importante. Lo demás son especulaciones. El Ministerio de Gobierno es un ministerio muy importante, el Ministerio de Gobierno es un ministerio clave, y por supuesto el presidente configurará quiénes van a hacer esos papeles. El vicepresidente de la República o la vicepresidenta, la función que tiene es la que le encargue el presidente. El presidente decidirá a cualquier nombre que termine acompañándolo en la vicepresidencia, decidirá cuál es el rol que tiene que cumplir. Puede ser un rol, como usted mismo lo ha dicho ahora, un rol de ser una reserva para la ausencia del presidente, pero un vicepresidente puede ser mucho más que eso. Un vicepresidente puede tener cualquier encargo que el presidente de la República le haga. Así que me parece que el presidente tiene pues una proyección sobre lo que será este último año. La anunció el 24 de mayo en la Asamblea Nacional: salud, alimentación, empleo, dolarización. Y sobre esos 4 ejes va a conducir su equipo, del vicepresidente hasta el último teniente político, hasta el último jefe político, y en eso yo quiero insistir. Un cuarto de periodo presidencial es lo que tenemos por delante, entonces tampoco es momento para decirle al presidente conceda lo que la Asamblea quiera, evite un conflicto, conforme como le sea agradable a la Asamblea Nacional su equipo. No, el presidente tiene por delante un 25% de su periodo presidencial, un 20% de su periodo presidencial,
y creo que todavía un largo trecho que recorrer para que esta transformación se consolide. Y lo que él dice siempre, que la próxima persona, el próximo presidente, el próximo gobierno encuentre el país un poco mejor que lo encontró él. Ministra, usted dice que, digamos, la Asamblea tiene la responsabilidad, como usted dice, de designar al próximo vicepresidente. Usted está primera en la terna. Me gustaría saber cuál es su criterio sobre el trabajo de la Asamblea. ¿Cómo evalúa usted a esa Asamblea que en definitiva tiene en sus manos esta designación? Sí, Yolanda, no es una asamblea que tampoco ha debido vivir un momento sencillo. Yo hacía un análisis incluso antes de entrar al gobierno. Esta Asamblea Nacional no tenía una sola bancada que sea igual que cuando entró, más o menos a los 2 meses de haber empezado la legislatura. O sea, 2 meses después de haber empezado su periodo legislativo, ya ninguna bancada era la misma bancada que empezó el periodo. Ha sido un periodo marcado fuertemente por el cisma que se produjo en Alianza País, cuando el presidente Moreno decidió el camino difícil. Yo lo comentaba hace un rato con Carlos, no lo voy a repetir, pero ha sido una asamblea en un momento de transición política en el Ecuador. Esta es la primera vez, Yolanda, hace un año y algo más, un año y un par de meses, cuando la asamblea eligió presidente de la asamblea, es la primera vez en 12 años que el Ejecutivo no tenía por sí solo mayoría en el Legislativo. Entonces nos ha tocado como país volver a vivir en democracia, volver a hablar de cómo se relacionan las fuerzas políticas. Algunos todavía lo siguen satanizando, diciendo, pero ¿cómo así usted ha hablado con las bancadas? Así es la democracia. Y en el marco de las relaciones entre instituciones, así funciona la democracia. No funciona con una secretaría de la política, que es la dirección ejecutiva del partido, que organiza marchas, que organiza contramarchas. No es así. Es una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y como le comentaba, creo que nada lo expresa mejor que esto. 12 años. Durante 12 años, el Ejecutivo tenía la mayoría de la Asamblea Nacional. Hoy las circunstancias son distintas. El Ejecutivo no tiene mayoría. El Ejecutivo ha propuesto y ha sido parte a través de su bancada de acuerdos legislativos amplios, ha perdido proyectos de ley muy importantes en la Asamblea Nacional, y cuando esto ha sucedido lo ha tomado como un episodio más de la democracia y ha vuelto a presentar otro proyecto de ley. Pero aprender a vivir en las tensiones de la democracia no ha sido sencillo. El expresidente prohibió a los ministros, les prohibió un día en cadena nacional, en sabatina, les prohibió a los ministros que acudan a los llamados de la Asamblea Nacional y que entreguen la información que la Asamblea Nacional pedía. Hoy me parece que nos fuimos al otro extremo. Yo voy a cumplir casi 40 comparecencias a la Asamblea Nacional. Los ministros tenemos equipos enteros entregando información a la Asamblea, porque pasamos de ese extremo en donde ningún ministro rendía cuentas a este otro extremo en donde el día a día de la vida legislativa es recibir a los ministros. Pero es preferible pasar por estos momentos extremos, que ojalá nos lleven a un justo medio, que renunciar a la vida de los pesos y los contrapesos democráticos. Así que esa es la asamblea que yo veo, más allá de la composición, más allá de sus propios problemas, más allá de severos escándalos que ha vivido y que aparentemente va a seguir viviendo, pero desde el punto de vista institucional, lo que ha pasado no es menor. El país está recomponiendo su sistema democrático. Usted se da cuenta que su caso específico ha sido muy delicado, y también se podría decir palo porque bogas y palo porque no, en el sentido de que cuando algún proyecto de gobierno no ha pasado, realmente se le ha responsabilizado a usted como ministra de gobierno por no haber hecho un trabajo, ¿verdad?, de coordinación al interior de la Asamblea. Sin embargo, cuando sí ha pasado algo es porque supuestamente usted ha transado y ha dado beneficios o ha llegado a algún compromiso por los votos. Bien lo dice usted, Yolanda, bien lo dice usted. Si es que no pasa un proyecto de ley, ¿qué pasa? Que la ministra no saque el proyecto de ley. Si pasa un proyecto de ley, ¿qué habrá atrás de esa relación con la Asamblea? Creo que esa es una señal de cuánto nos cuesta comprender
cómo funcionan los pesos y los contrapesos, las tensiones democráticas, pero esa ha sido nuestra realidad. No hemos contado con una mayoría, con una aplanadora, con una mayoría móvil, no hemos roto ninguna bancada legislativa, no nos hemos llevado legisladores. Lo que hemos hecho es plantear los temas. Si sobre los temas no hay acuerdo, muchas veces en tensión con la propia bancada que respalda al presidente de la República, si sobre esos temas no hay acuerdo, hemos dado marcha atrás en algunas iniciativas, hemos reformulado el proyecto, hemos perdido el proyecto, hemos regresado a la Asamblea. Eso es vivir en democracia, pero nos cuesta mucho hacerlo. Nos cuesta mucho. Yo he sido llamada a la Asamblea para responder por temas de lo judicial. ¿Por qué usted no le estaba siguiendo a alguien? ¿Por qué no tenía una orden de captura? ¿Por qué no tenía una prisión preventiva? Y he debido ir a la Asamblea para decir: el Ejecutivo no dicta medidas cautelares, el Ejecutivo no hace seguimiento sin orden judicial, porque tenemos muchos años de mal acostumbrarnos, de distorsionar cómo funciona el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, cómo funciona una democracia. Nos cuesta comprender la independencia de poderes. Creo que eso es parte de lo que el presidente ha debido vivir y también lo que será su gran legado. Muchas gracias, ministra. Carlos, seguimos contigo. Yolanda, de lo que me contaste, había un tema adicional que quisiera que abordemos de una vez, porque a las 8 concluye tu participación aquí, no quisiera que lo dejemos fuera. Tú querías hablar de discapacidades o carnets, así que adelante con eso, adelante. Bueno, hablando de la Asamblea, acabamos de ver un escándalo en donde hay varios asambleístas, pero no solo asambleístas, en general, jueces, funcionarios públicos, que han hecho un mal uso de los carnets para discapacitados. Sobre todo en este gobierno, cuando el presidente, siendo vicepresidente, tenía como bandera de lucha el tema de las discapacidades. Nos preguntamos ahora si es que ustedes, ¿cómo evalúan este tema y qué es lo que tienen previsto a futuro? Porque hay una norma que no permite que se pueda reevaluar, por ejemplo, a las discapacidades de la gente. En este momento están sufriendo las personas con discapacidad que han estado tramitando cuestiones y se les ha suspendido. O sea, ¿cómo desbrozar esto? ¿Cómo hacer que caiga la responsabilidad en quienes han hecho este mal uso de un tema tan sensible como es un carnet de discapacitado, y qué tienen previsto a futuro? Sí, gracias, Yolanda. Usted lo ha dicho bien. Cuando Lenín Moreno era vicepresidente de la República, creo que no solo impulsó esta como una de sus causas más sentidas, sino que la convirtió en una causa nacional. Y me parece que durante los últimos años el país se ha enorgullecido de tratar con dignidad a las personas con discapacidad, de reconocer algunos beneficios legales, etcétera, y realmente es indignante no solo para el presidente, sino para el país entero, que haya quienes sean capaces de aprovecharse de esto. Pero es parte de lo que estamos viendo. Hemos visto gente capaz de aprovecharse del dolor, de la muerte, de la necesidad de la pandemia. Hemos visto gente capaz de aprovecharse de los momentos y de los temas más sensibles, y creo que lo del carnet de discapacidad precisamente ha provocado esta indignación por eso, porque estamos viendo una sociedad en muchos niveles descompuesta, no solamente en lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, sino todo aquel que se aprovecha de una manera indebida de un derecho que está destinado a otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, sanción para quienes tengan algún tipo de irregularidad. ¿Cómo? Nosotros no ponemos sanciones penales, pero sí podemos identificar casos, están identificados y los estamos pasando a la Fiscalía General. Tal vez el primer escándalo ha estado relacionado con el tema de importaciones, pero ojo, cuando profundicemos esto y veamos las jubilaciones anticipadas con carnet de discapacidad, las indemnizaciones laborales con carnet de discapacidad, tenemos ya una lista identificada en Petroecuador, una lista identificada en Seguro Sucre, y seguramente en el sector privado también se ha dado mucho de esto. Entonces, todo lo que estamos nosotros recabando, estamos enviando a Fiscalía para que Fiscalía pueda descubrir, investigar si es que se ha producido un delito. Por otro lado, se está reformando el reglamento a la ley de discapacidades para cerrar lo que se pueden haber convertido en los resquicios para la trampa. Por ejemplo, el precio del auto usado. ¿Qué dice el reglamento? No establece un mecanismo específico sobre cómo se fija el precio, sino que para el carro nuevo está claro, para el carro usado entregan una factura. Esto pasó hace algunos años con la importación de automóviles de las personas
que eran migrantes que retornaban y lo traían como parte de su homenaje. Y entonces sucedió hace algunos años algo similar, se puso un mecanismo para poder fijar el precio. Estamos haciendo lo mismo, el presidente probablemente promulgará esta reforma al reglamento en las próximas horas o días. En la Agencia Nacional de Tránsito, a través de su directorio, las placas para los automóviles que hayan sido adquiridos con esta facilidad van a tener el distintivo. Este distintivo se conoce como la señal de handicap, que es una silla de ruedas, la misma que está en los parqueaderos, por ejemplo. Entonces, en los automóviles también va a haber este distintivo para la placa, de tal manera que el control se facilite. Pero Ministra, discúlpeme, pero yo creo que algo que es fundamental es poner nuevamente la atención en aquellas personas que sufren una verdadera discapacidad, que durante años no han podido conseguir el carnet, que durante años no han podido meter un vehículo al país, que no han tenido las atenciones que deben. O sea, no solamente ver la periferia, sino el problema donde realmente existe, que es el día a día de estas personas con discapacidad. Voy hacia allá. Tenemos en este momento más de 100, 120 unidades que hacen la calificación. Cada una de estas unidades se transformará solamente en un equipo especializado por provincia y en un equipo que se movilice a identificar estos casos. El presidente también lo ha dicho la semana pasada, la misión Manuel Espejo va a regresar, va a volver esta misión para evitar que sea la familia la que tenga que ir a buscar la atención médica, sino también activar el mecanismo en que las brigadas y los médicos del barrio identifiquen a las personas que necesitan esta atención especial y sean los equipos los que vayan a atenderlos. Muchas veces una familia que tal vez son las que más necesitan este tipo de atención, una familia con una madre sola, una familia que vive lejos de la zona urbana, lejos de la ciudad, ni siquiera puede ir a hacer las filas y los trámites que el tema del carnet exige. Entonces se va a conectar nuevamente este mecanismo del Ministerio de Salud con las brigadas. Tenemos un plan integral que va por el lado de los reglamentos, de los controles, pero lo que usted dice es lo más importante, dirigir la atención que merecen las personas con discapacidad a aquellas que más lo necesitan y, por supuesto, cerrar estas ventanas para que se beneficien de estas reformas, para que se beneficien de estos derechos quienes no lo merecen. Eso es lo más importante. Este ha sido un nuevo capítulo muy doloroso para la sociedad ecuatoriana. Así gracias, ministro. Yolanda, gracias a ti por tu participación. Nos vemos mañana a 6 de la mañana conmigo enseguida. Mañana. Con la doctora María Paula Romo. Nos va a quedar corta la hora que nos dio para esto. Llevamos apenas media hora y sí, ciertamente con varias definiciones. Sobre esto último yo quisiera incidir cuando volvamos sobre lo que el Ejecutivo está haciendo, porque dicen, sí, la Fiscalía que investiga, hay delitos evidentes. ¿Ok? Por ejemplo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana tiene 81% de discapacidad y fue campeón mundial de Shotokan, Karate, Taekwondo, ya no me acuerdo bien, Jiu-Jitsu, Judo, ¿qué diablos fue? ¿Ok? Y posa como Jean-Claude Van Damme, así, 81% de discapacidad. Bullshit, dicen los gringos, para quienes entiendan la traducción. Luego, hay 88 funcionarios en el HTC CAM, hospital que depende del IES, que tienen calificación de discapacidad. Qué curioso, ¿no? Y vamos a esperar que investiguen. Para cuando investiguen ya los tipos se habrán blindado o estarán fuera o habrán cambiado las calificaciones, no sé. Pero antes, lo más importante, dijo la ministra de Gobierno, el presidente no veo que tenga en su horizonte renunciar al periodo que le quede. Primero. Segundo, no hay motivo para descalificar la terna, porque antes ya hubo un presidente exactamente igual, con 3 funcionarias públicas, no para ser elegidas por votación popular, sino para relevar a un vicepresidente. Y este mismo Congreso no lo objetó, Asamblea, porque lo objeta ahora. Tercero, yo estaré donde diga el jefe de Estado. ¿Qué significa eso? Yo creo que si ella va sin problema a la vicepresidencia es porque tiene control sobre quién va a ir al Ministerio de Gobierno, o relación. Y va a controlar 2 andariveles, no uno solo. ¿Ok? Pero responderé a ella cuando volvamos. 8 y 7. Señora ministra, gracias por su presencia y su paciencia. La va a necesitar para la media hora que nos quede. Ya. Tengo. Todavía. Yolanda Torres entró en el tema de corrupción. Y yo le comenté a usted algún antecedente antes de irnos al comercial. Por un lado, vamos a investigar, entregar a la Fiscalía. Hay cosas obvias con las cuales pueden proceder. Hay médicos o doctoras que concedieron 1.100, 1.200
certificados en un año y trabajan en hospitales públicos, por ejemplo? Hay 2.000 carnets que fueron emitidos durante el confinamiento de la pandemia. ¿Por quiénes? ¿Por fantasmas? Por médicos que están identificados, se les han suspendido sus permisos, tienen sumarios, y creo que esta es una cosa importante, tienen sumarios administrativos, tienen procesos internos. Lo que no podemos hacer es la investigación penal, pero la investigación administrativa para que sean separados, por supuesto. Okay. ¿Están cesados en el ejercicio de sus funciones? Sí. Porque si son corruptos en una cosa tan delicada, pueden ser los otros. No, muchos de ellos ya lo están. Muchos de ellos ya lo están. ¿Y por qué no lo informan? Bueno, el ministro de Salud lo ha hecho varias veces. El ministro de Salud... Ahora, ¿solo en esa área? Es que son los médicos del Ministerio de Salud y del IES los que estaban facultados para hacer esto. Estamos encontrando también posibles falsificaciones. Vamos a reinstaurar un formulario especial en donde se registra el nombre de todos los miembros, porque para que a usted, a mí, nos den un carnet, significa que por lo menos 4 o 5 profesionales, si no me equivoco, lo han firmado. Desde un médico hasta un especialista, según el tipo de discapacidad, pasando por un trabajador social. Entonces, hay una serie de potenciales involucrados. Tendrán que ser investigados en lo penal a través de fiscalía y jueces. En lo administrativo lo estamos haciendo. Esa es corrupción de este gobierno. Sí, no. ¿Quién dio en el 2018 más de 1.400 casos de discapacidad? El Ministerio de Salud. Por ¿De qué supuesto. gobierno? De Lenín Moreno. Por supuesto. ¿Quién dio en el 2019 más de 2019? El Ministerio de Salud. ¿En qué gobierno? De Lenín Moreno. ¿Desde cuándo se dan carnet de discapacidad? Desde que hay ley de discapacidad. Antes de que haya una ley para proteger a personas con discapacidad, no es posible. ¿Cuándo se flexibilizan? CONADIS. Sí, así es. Y luego pasan al Ministerio de Salud a través de ley. Luego, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, de los beneficios? Hay una demanda ante la Corte Constitucional. Pero ese no es mi punto. El punto es que lo han dado en este gobierno, sí, en serie y en cadena, 1.400 del 2018, 3.200 o 400 y en del 2019. los años anteriores ¿Usted dice también, que no es corrupción este gobierno? En los años anteriores pero ahora fue también. Más. Así Hay un récord. Y por eso es que le estoy comentando cuáles cosas han cambiado. Una de las cosas que cambió es que la Corte Constitucional amplió estos van a haber privilegios. Cambios en los procedimientos, usted ha descrito alguno de ellos, y ahora esa gente sigue allí con sumario administrativo. ¡Qué chévere! Sanciones administrativas son las que podemos hacer, las sanciones penales no son del Ejecutivo. Esas sanciones tienen que ir a ser investigadas en Fiscalía, y yo creo que ahí hay que identificar también. ¿No los pueden desvincular, como dicen ustedes ahora eufemísticamente? Los sumarios administrativos, una de las sanciones es su salida. Por cierto, si usted saca a alguien, como usted quiera decirle, desvincularlo, votarlo, liquidarlo, si usted saca a alguien sin hacer un procedimiento, vamos a terminar pagándoles una indemnización más alta todavía, y lo que vamos a terminar es, y probablemente tengan carnet de discapacidad, con lo cual la indemnización sale carísima. Eso faltaba explicar. Entonces, si y es la terminamos pagando peor. Exacto. Entonces, uno puede querer, ¿no es cierto?, por la indignación que todos tenemos por estos casos, decir, mañana se va. Si mañana se va sin procedimiento, vamos a terminar enriqueciéndoles más con dinero del Estado. Hay que hacer las cosas en orden. Esa explicación faltaba. Yo sí la sé, pero a usted le corresponde decirla. Hay que hacer las cosas en orden. Ok, vamos a lo otro. Ya no tienen mayoría porque ya no pueden repartir hospitales, ¿no? Se acabó la feria. No, no es así. ¿Por qué no tienen mayoría entonces? No tenemos mayoría, como no la hemos tenido, por ejemplo, en octubre para la ley económica, como no la tuvimos para algunas propuestas de reforma tributaria. Pero la recuperaron. Hace unos pocos meses. Y era porque la cuota de los hospitales se mantenía. No Usted descubrió, investigaron lo de Mendoza, Daniel y Colorín Colorado. Chao, gobierno. No, no es así. A ver, varias cosas, Carlos. Y sobre este tema de los hospitales, de los carnets, de la corrupción, permítame 2 minutos de una metáfora. Cuando en Colombia se hace una negociación, el gobierno negocia para la desmovilización de las FARC, no significa que el delito se termina, pero sí significa que una estructura delictiva, que una estructura que estaba dedicada a hacer cosas ilegales, desaparece del escenario. Algunos se van a vivir a otro país, otros se incorporan a la vida civil. Perdón que ponga este ejemplo, pero creo que nos sirve bien para lo que está viviendo el Ecuador. El presidente que logra esa desvinculación es premiado con el Premio Nobel de la Paz que logra esa desmovilización. Y no significa que al otro día se terminan los delitos, ni que el que estaba dedicado al delito se va a su casa o se convierte en una buena persona. En la discusión sobre seguridad en Colombia después de la desmovilización de las FARC, entonces se habla de las BANCRIM, de las bandas criminales, pequeñas bandas aisladas que probablemente no conocemos, que no tienen un mando único, que no tienen una estructura única y que muchas veces cometen errores más grotescos que los que se habría esperado de la estructura criminal conformada de manera anterior.
¿Cuál es una Bancrim? El Frente Oliver Sinesterra, por ejemplo, que comete crímenes tan grotescos como el secuestro y la posterior ejecución de periodistas ecuatorianos. Minutos pasaron, ¿qué tiene que ver la analogía con lo de aquí? Es exactamente lo que está pasando. Se desarma la estructura criminal, pero quedan muchas bandas criminales que todavía no terminamos de identificar. ¿Usted heredó esa estructura criminal? Bueno, cuando esa usted asumió el Ministerio de Gobierno, no hablo solo, ya estaba hecho el reparto de hospitales. Tengo votos a cambio de que tú tengas control en los hospitales. No, permítame regresar al tema. ¿Estaba hecha el gobierno, cuestión? no. Carlos, ¿No estaba? Carlos, ¿O no la conocía usted? Carlos, regreso. El gobierno anterior manejaba una serie de negocios y tenía un control total sobre todas esas redes. Porque estos señores que hoy están aquí, hace 5 años, hace 7 años, hace 8 años, estaban vinculados a este tipo de negocios, Cierto, entre comillas. Pero el gobierno actual refrendó las redes. No, Carlos. Estas redes se reubicaron, buscaron nuevos padrinos, buscaron nuevos mecanismos. Que eran asambleístas como Daniel Aparentemente. Como Eliseo Azuero, que ahora está en líos también, y hay una lista larga. Aparentemente. ¿Cómo que aparentemente? ¿Usted no lo sabía? Yo no puedo decirle que alguien ha cometido un delito si no lo ha cometido. Yo no le he dicho que me diga. Usted me dice aparentemente. Aparentemente. ¿Sabes ingenua la ministra de Gobierno? ¿No tiene inteligencia usted no sabía esto? Lo que soy es cuidadosa de no endilgarle un delito, porque creo que hay que ser muy específicos con esto y porque creo que también hay que ser muy claros para que quienes merecen la sanción la tengan. ¿Merece la sanción Daniel Mendoza? Sí, pero está relacionado a un tema de la construcción del hospital de Pedernales. Su investigación penal. ¿Y era un penal, asambleísta morenista? Era un asambleísta vinculado a la mayoría de gobiernos. ¿Y ello no más así? Esa es la prueba de que no tenemos ningún compromiso para tapar a nadie. Y esa es la prueba de que cuando eso se detectó, se derrumbó el castillo de naipes, que era la mayoría. ¿No quieren votar por la terna que usted preside? Hemos aprobado leyes después de eso porque hay acuerdos sobre la importancia de las leyes. Pero no como salió el Ejecutivo las leyes. No, nunca. Algunas las han destrozado. Ni antes de lo de Daniel Mendoza, ni antes de lo de Norma Vallejo, ni antes de lo de Sofía Espín. Así es, esa es la asamblea que tenemos. Es una asamblea que no tiene una mayoría incondicional, ni antes ni después. Es una asamblea que no le hace los mandados al Ejecutivo como sucedía en el periodo anterior. Así es. A veces nos gustaría que las leyes salgan porque creemos que es conveniente para el país, más cerca de lo que la propusimos. Así es, esto es lo que nos ha tocado. Okay. Y esto es lo que le ha tocado. Como gobierno nos ha tocado, sí. No le ha tocado. Como país, la verdad, porque usted algunas asumió de el las ministerio leyes, con ese reparto ya armado. Pero usted no lo desarmó, eso es lo que hay que reclamarle. No, Carlos, de ninguna manera, y yo quiero en eso otra vez ser enfática, lo he dicho, lo vuelvo a decir cuantas veces sean necesarias. Nadie, nunca, ni me ha planteado, ni se lo habría yo permitido, ni el presidente Moreno se lo habría permitido, una conversación siquiera sobre la gestión de hospitales o de empresas públicas. Oiga, señora porque ministra, ahí están los temas más delicados. Son corruptos, no brutos, pues tienen maneras elegantes de decírselas. No, de ninguna manera. María Paula, te recomiendo a fulano de tal, o hay un perfil cual, estúdialo allá. Ni siquiera eso en el caso de hospitales, ni siquiera eso, porque los temas de salud y los temas técnicos son demasiado específicos y nuestra política, digo nuestra porque yo siempre lo consulté con el presidente Moreno, era no aceptar ningún tipo de recomendación en ese sentido. Si usted me dice si he discutido con los asambleístas sobre otros cargos, por supuesto. ¿De dónde salió la magia de lo que hacía esta gente? Si no lo conversaban y usted no lo sabía. Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía para que sean sancionados si es que alguien participa. Después de 2 años. Si es que, no, después de 14 o de 15. ¿Años o meses? Años. No, yo hablo de, si esto viene atrás. Claro, yo hablo de su periodo. Qué bueno que esto se desestructure y qué bueno que esto se investigue. ¿Tanto va a costar? ¿Tanto tiempo va a tomar? ¿Desarmar esa estructura mafiosa que usted ha descrito? ¿Que está ahí enquistada años? Me temo que sí, Carlos, me temo que sí, porque hay una estructura que tiene tentáculos en muchos lugares y que no es solamente el sector público. Esto me parece que es doloroso como sociedad de decirlo, de aceptarlo, pero después de tantos años de un régimen corrupto y corruptor, la corrupción no está solamente en el sector público, no está solamente en el funcionario. Está en el ciudadano X que no era funcionario de nada y que se paraba afuera de los hospitales en los peores días de la pandemia a vender las válvulas de los tanques de oxígeno. Después de que conseguimos liberar los tanques de oxígeno, de que entramos, de que les quitamos los tanques de oxígeno para llevarlos a los hospitales, después de que decomisamos, después de que les amenazamos a las funerarias con quitarles las carrozas fúnebres, con quitarles los hornos crematorios para poder manejar. Después de eso,
Después de eso, le presentaron al IES para cobrarle facturas falsas Así de decimos. muertos que habían sido enterrados por la fuerza de tarea y les cobraban o pretendían cobrarle el entierro, la carroza fúnebre y Ahora, el velorio que no usted existió. no está aquí para hacer diagnósticos, sino para poner soluciones. Así es, y las hemos puesto. Y las hemos puesto, Carlos, porque Tarde, lento, poco. esa ya es la parte subjetiva y usted tiene toda la posibilidad de decirlo, lo cual también es un mérito del gobierno y del presidente. Sí, antes porque no se podía hablar antes así. no se podía decir. Usted hoy Sí. le puede decir al presidente Pero de la República otros y se no. ha permitido decirle, excediendo lo que muchos podríamos considerar los límites, ¿no es cierto? Pero hoy vivimos en esa posibilidad de criticar las cosas, de decirlas, precisamente porque el presidente se ha jugado para que así sea. Sin duda. La única ley. Ese es un logro Así del cual el gobierno así puede es, estar orgulloso. Así es. Y sin No ese de logro, devolvernos la libertad de no, expresión. yo nunca lo uso en esos términos. De respetar la Así libertad de es. expresión. Y de asegurar que el aparato del Estado no sea usado como represalia para quienes le ejerzan. Y de tener a una ministra de gobierno respondiendo a un diálogo tan crítico, por lo menos a mí me parece que es, tan duro y en vivo, sin ninguna concertación previa, que no la aceptaría ni él la ha propuesto tampoco. Tenemos que hacer aquí una siguiente pausa, pero hay más todavía con la doctora María Paula Romo. Hemos hablado de corrupción en este capítulo, de la terna en el anterior. Toca tratar el futuro, aunque todo está vinculado. Son 8:23 y estamos poniéndolos al día con lo que piensa la principal líder de la gestión política del gobierno, la doctora María Paula Romo. Lo que pasa en el país y en el Ministerio de Gobierno que estamos analizando con María Paula Romo. Doctora, bienvenida a la tercera parte final de la entrevista. Gracias por su tiempo y la extensión. Como le dije, siempre nos va a quedar el tiempo corto, por lo menos a mí, pero hemos allanado 3 o 4 temas cruciales. Volvamos a lo de la terna, ya que el Ejecutivo no la va a cambiar por la fundamentación jurídica que usted explicó al principio que tienen. La predisposición es entonces, aquí no vamos a ceder o al chantaje o a la discrepancia de la Asamblea. Nos esperamos 30 días y por el Ministerio de la Ley, la doctora Romo es la nueva vicepresidenta de la República. Esa es una posibilidad y esa es una posibilidad prevista por la Constitución. La Constitución, ¿qué dice? Se presenta una terna, se requieren la mitad más uno de los miembros de la Asamblea para que alguien de la terna sea aprobado. Si la Asamblea no se pronuncia, es decir, no consigue mayoría para ninguno de los nombres, entra por el Ministerio de la Ley. La Asamblea no consigue mayoría, usted es la que no consigue mayoría. Si la Asamblea no consigue mayoría. ¿Usted va a gestionar o a muñequear mayoría para usted misma? No, Carlos. Antes lo hizo para que ganara el Ejecutivo o alguien afín al Ejecutivo de la presidencia de la AME. Después lo hizo para que ganaran la presidencia del CONGOPE, se llama el organismo de los prefectos, y ahora por usted no va a hacer gestión. Así es. Es que no es por usted, es por la gobernabilidad del gobierno. Así es. Y no va a hacer gestión. No, Carlos, voy a conversar con algunos sectores en la Asamblea Nacional. Hay sectores con los que tengo una relación fluida, sectores con los que yo creo que tenemos una deuda de gratitud por el país porque han sido capaces de dejar de lado sus legítimas pretensiones políticas para apoyar cosas para el país. Pero en este caso no es una posición cómoda la mía de gestionar mi propia elección, no lo haré. Pero además entiendo... No es por ustedes, por el bien del gobierno. Sí, pero además Eso entiendo... fue lo que escogió el presidente. Pero además entiendo que hay muchos de esos sectores con los que hemos logrado aprobar cosas para el país que hoy entran en carrera electoral. Ya. Y que probablemente ya no votarán una terna en ¿Qué la pasa si Asamblea esos Nacional? sectores dicen tenemos mayoría, pero por Juan Sebastián Roldán? Bueno, eso es parte de lo que puede suceder y yo creo que el presidente estaría muy bien acompañado por cualquiera de los nombres de No la le terna. pregunto al presidente, le pregunto a usted. Me va a dar gusto que la Asamblea elija un vicepresidente de aquellos que el presidente le propuso. Insisto, ¿Y qué pasa si creo se que van a nomina ser por María excelentes Alejandra nombres. Muñoz, una funcionaria excepcional? Excepcional, de lujo para ¿Qué el pasa? país. Que el presidente va a estar muy bien acompañado en la vicepresidencia. O sea, en ese caso, ¿usted está de acuerdo? Si no hay mayoría por mí, ¿hay por el segundo o la tercera? Pero claro que sí, esto es parte de lo que puede suceder. El presidente va a estar muy bien acompañado en cualquier caso. Ok, vamos a otros temas varios. ¿Usted durante su ejercicio ha hecho alguna denuncia contra José Serrano? No, yo no he hecho ninguna denuncia ¿No contra encontró José nada de Serrano. corrupción de José Serrano? Todos los temas en donde se pueda identificar un delito los envié a la Fiscalía, pero no he acusado a nadie. He dicho, ¿Encontró aquí algo tengo- de delito de José Serrano? No creo que tenga en este momento ningún delito que se le endilgue a él. He presentado denuncias sobre los temas relacionados a Fabrec, si es que usted me pregunta sobre el periodo anterior.
He presentado denuncias relacionadas a Fabrec, he presentado denuncias relacionadas a los manejos del ISPOL, un tema muy delicado y que vamos a seguir poniendo en orden porque de eso depende el futuro, la salud y la vejez de nuestros Por ejemplo, policías. ¿no indagó en el tema de los caballos de José Serrano? Esa investigación ya existía antes de que yo llegue al ministerio. Eso está en la fiscalía. Pero no enviada por usted. Yo no he indagado eso. Eso ya estaba en la ¿En fiscalía. lo de los vehículos? También estaba en la fiscalía. ¿No tuvo nada José Serrano que usted pudiera indagar? Hay varios procesos en la fiscalía, ninguno lo he presentado yo con ese nombre. He presentado investigaciones relacionadas a Fabrec y al ISPOL del periodo anterior. ¿Por qué le tiene tanto cariño a José Serrano? No es una cuestión de cariño, son mis deberes como ministra. ¿Por qué le tiene él tanto cariño a usted? No sé si pronuncié mal. ¿Le tiene tanto pensé cariño? que era su... No, le tiene tanto cariño a José Serrano, entre comillas cariño, es una ironía, ¿no? Bueno, esa pregunta entonces hay que destinarla a él. ¿Rafael Correa es corrupto? Sí, y un autoritario, y creo que le ha hecho mucho daño al país. Creo que la palabra corrupto ¿Qué le prueba queda que es corta. corrupto? Está sentenciado en un caso por No está el manejo de sentenciado sobornos. todavía. Sí, No está está sentenciado. sentenciado. En primera instancia, pero está Ah, sentenciado. pues no, eso no es sentencia en firme. No está en firme, pero está sentenciado. Eso quiere decir que no es su opinión o la mía, sino que se le llevaron pruebas a un tribunal y ese tribunal dijo que era culpable. ¿Usted que es abogada Está procesado. dice eso? Sí, si, no, claro. si no se han acabado todas las instancias así y es. queda casación. Así es. Después de eso le voy a decir, está sentenciado en última instancia. Pero hoy le puedo decir, está sentenciado. Está investigado por un proceso de secuestro internacional con fines políticos, en donde ya hay sentencias en última instancia en Colombia y en primera instancia en el Ecuador. En ese caso, él no puede ser juzgado en ausencia, pero las personas que estuvieron vinculadas con ese proceso ya recibieron sentencia, o sea, no es un invento, no es imaginación, se dio, y las personas que están vinculadas dicen que se dio por orden suya. Ahí tiene usted dos casos en donde no estoy solamente presumiendo su conducta, sino diciendo que la justicia la ha aprobado. Doctora Romo, si eso es así, y yo creo que peor, ¿por qué su nivel de aceptación y de popularidad? ¿Y por qué, según las encuestas de un candidato de él, ahorita, fácilmente podría estar en segunda vuelta? Esta es una pregunta más para el análisis, pero tenemos algunas respuestas. No es para usted, pues por lo que ha dejado de hacer y ha hecho mal el gobierno. No, pero también por lo que él ha hecho. Con 300.000 millones de dólares, Carlos, porque eso fue lo que manejó. Con 300.000 millones de dólares, muchos presidentes pueden ser bien recordados. Habitualmente, aquí y en cualquier lugar del mundo, un presidente tiene la aceptación según el ciclo económico que le haya tocado vivir, gestionar, producir, gastarse, endeudarse, etcétera. Entonces, el expresidente Correa, durante su periodo, tuvo 300.000 millones de dólares. Es una cifra que no alcanzamos ni a entender. Hoy día nosotros decimos, qué bueno que podemos poner 1.500 en créditos después del colapso mundial de la pandemia. Bueno, 300.000 millones de dólares. Con esa cantidad hay muchas personas que asocian su gobierno con un periodo de bonanza. El expresidente Correa fue el que le invitó al país a la fiesta, al derroche, a los tragos, a la comida, al regalo, y nosotros vinimos a limpiar los platos y al chuchaqui. Ese es un factor. Así es. ¿Cuánto de esta responsabilidad, de paso mucha también a nosotros en la prensa, ya les corresponde a ustedes, de que esa recordación buena sea por la bonanza económica que tuvo y lo que la gente retiene respecto a la obra que recibió? Porque desgraciadamente la mayoría de sectores medio bajos, piensan que todos somos corruptos, yo también, usted también, y que la diferencia es que hay corruptos que hacen y hay corruptos que no hacen. Y Correa fue un corrupto que hizo. Entonces, entre los corruptos que hacen versus los que no hacen, por supuesto, los que hacen. ¿Cuánta responsabilidad tiene la gestión del gobierno? Usted ha hecho una buena pregunta que también pone el dedo en Por la fin. llaga en otro tema. Por fin, recuerdo la primera. No digo que es la única, recuerdo pero... la primera entrevista, no es una broma. No digo que es la ahora sí única. esa es una buena Ahora pregunta. sí. Ah, gracias, señora ministro. Ya. A ver. Pero esta es una pregunta muy buena porque en verdad el gobierno anterior se gastó en el último año y medio más o menos de su gestión 300 millones de dólares en publicidad. En el último año y medio. Sí, señor. Ese dato no lo tenía claro yo. Yo le voy a mandar exactamente las cantidades y el periodo, pero nosotros, pregúnteme a mí como ministra de Gobierno, es el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Política, pasamos de tener un presupuesto, igual, el último año de Correa, más o menos 17, 18 millones de dólares para la Secretaría de la Política. Hoy tenemos 300.000, Carlos, porque yo sería incapaz de gastarme 18 millones de dólares en la Secretaría de la Política cuando no les hemos comprado uniformes a los policías durante los últimos 5 años. ¿Sabe qué desmiente su argumento? Y ahí No viene el otro tenemos. lado. ¿Sabe qué desmiente su argumento?
lo bien que le fue a Otto Sonnenholder sin invertir en ese presupuesto de publicidad. Conclusión. Tengo otros comentarios sobre eso, pero ahora estamos en campaña, entonces nosotros ya no los vamos a hacer. Es decir, va a ser candidato a ustedes. No, el gobierno no va a entrar en la campaña y el país discute la posibilidad de que Sonnenholzer sea candidato. Por lo tanto, pero el gobierno va a tener un candidato afín o que apoye. Caray. Perdóneme, Carlos, ¿Se van a ir a Marte los partidos políticos y los movimientos presentan candidatos. Los gobiernos no tienen candidatos, No hay un los partido, gobiernos gobiernan. No, está bien para decirlo como literatura, por Dios santo. Los gobiernos gobiernan, ya tuvimos Y un gobierno. Y además tienen candidato. Ya tuvimos un gobierno que tenía candidato, que tenía partido en el evento oficial. de que Otto Ese papel Sonnenholder no sea lo vamos a candidato juzgar. no lo van a apoyar. Es decir, no invirtiendo, poniendo plata, es infraestructura, pues no van a tener una actitud afín para respaldarlo él. No, el gobierno y sus miembros vamos a tener una opinión, por supuesto, pero el gobierno no tiene candidatos. Eso. Los movimientos tienen candidatos. El gobierno no tiene candidatos, porque eso es precisamente de lo que nos quejamos durante tanto tiempo. Luchar en una contienda electoral contra el Estado es desigual. Nosotros no lo vamos a repetir. Los movimientos políticos y los partidos políticos tienen candidatos. Todas las personas tenemos opiniones y tenemos preferencias, pero el gobierno tiene por delante 10 meses de gobierno para gobernar. No está en elecciones, ya ganó las elecciones. Tiene que decirle al país cómo Señora deja ministra, ese país para el próximo gobierno. La entiendo, pues no le creo. ¿Cómo me va a decir eso viéndome a la cara? Tener una opinión es asumir una posición, pues. Y asumir una posición significa tener un candidato. Otra cosa es que ustedes no van a tener la torpeza o la indelicadeza o la violación de la ley de hacer propaganda, prestarle aviones oficiales para que circule, generar presupuesto, una cosa así. Pero sería extremo, sería lo contrario terrible si Sonnenholder es candidato, que sea él, ha estado con ustedes y dicen, nos da igual por quién voten. El gobierno ha tenido un muy buen vicepresidente y nosotros hemos tenido un muy buen compañero de gabinete. Y si es que usted pregunta a cualquiera de los ministros, a todos nosotros creo que nos pesó personalmente la salida de Otto del gobierno porque era un gran motor para el trabajo y ha sido un buen compañero para todas las tareas que hemos tenido que enfrentar, además en un periodo terrible. Él dice lo mismo de usted. Pero como gobierno, Carlos. Habla muy bien de usted. Y como gobierno, Carlos, nosotros vamos a mantener las distancias, vamos a mantener no es eso. Lo los que pasa es que límites. saben que candidato que apoyen ustedes pierden, pues. No, tampoco es así. Por Dios. Solamente estamos pensando, Carlos, qué es lo correcto de hacer. Y permítame ponerle el ejemplo de las seccionales. No era este momento, no había pasado octubre, no había pasado el coronavirus, no teníamos el déficit que tenemos, pero en las elecciones seccionales, ¿cuál fue la postura del presidente Moreno? El gobierno no entra en campaña, el gobierno gobierna. Es lo mismo que lo de la Asamblea, es lo mismo que lo de los jueces. Ustedes Nos no cuesta van a procurar comprenderlo. tener un bloque legislativo afín que los proteja en su retirada, porque si no los tienen, los van a crucificar, para decirlo suave. Los movimientos políticos y los partidos políticos van a pugnar por un bloque o por representantes en la Asamblea Nacional. El gobierno gobierna, Carlos. ¿Y el gobierno no tiene movimientos y partidos Sí, políticos claro afines? que sí, claro que sí. ¿Y esos partidos y esos movimientos presentarán no candidatos. se denominan gobiernistas esos partidos? Seguramente sí. Algunos, en algunos momentos. En otros momentos tenemos muy profundas tensiones. Estábamos hablando de eso. Sin llegar a ser opositores. Sin llegar a ser opositores. Así Ahora, es. ¿leyó la renuncia del gobernador del Guayas? Leí la renuncia del gobernador del ¿Sí ve Guayas. que no le agradece a usted ni se dirige a usted? El gobernador del Guayas le agradece al presidente de la República, que es su jefe y el de todos nosotros. ¿Y no le parece que debería decirle dos palabras a usted también? No, no necesariamente, Carlos. El gobernador del Guayas trabaja para el presidente de la República como todos nosotros. ¿Por qué lo sacó usted? Yo no lo saqué. ¿Quién lo sacó? El gobernador decidió irse. ¿Por qué? Probablemente porque va a acompañar al equipo de Otto en estas próximas semanas. Pero Así no lo ha como comentado. candidato. Entiendo que ayer, y lo vi en Twitter, Lo ¿no? dijo públicamente, me lo dijo a mí reservadamente, Carlos, yo no sirvo para ir a la Asamblea. Así Yo no lo quiero ha estar en ese comentado. concierto de tales y cuales Así que lo no ha puedo comentado repetir. algunas veces. Dijo, yo soy un ejecutor y voy hasta donde pueda hacer acciones. Entonces probablemente va a estar donde pueda hacer acciones y también ha hecho un buen papel en la gobernación del Guayas, Carlos. Ha sido un eso me buen parece que es gobernador indiscutible. a los tiempos. Y ha sido un buen gobernador en un momento muy difícil, un buen gobernador en días difíciles como lo que sucedió en octubre, un buen gobernador en la pandemia, unos días terribles. Pero se va en un mal durísimos. momento, qué pésimo timing. ¿Sí vio a quién descubrieron vinculado a este asunto en los hospitales? Sí, claro. A un encargado de la gobernación durante 19 días. Y ¿Quién lo aprovecho ese tema. ¿Quién lo encargó? Aprovecho ese ¿Quién tema. lo encargó? Probablemente mi directora de Recursos Humanos o yo misma, porque es el procedimiento natural. ¿No cuando sabían un los gobernador- antecedentes de No, este individuo? No, Carlos, no. ¿Qué pasó allí? Mire, este señor Ponce, que hoy está detenido por la Fuerza de Tarea, Fiscalía y Policía Nacional, por estar vinculado posiblemente al tema de los hospitales,
Digo posible y presuntamente porque es lo correcto, pero es una investigación que tiene que dar con los culpables. Este señor fue funcionario del IES del 2011 al 2017. No era ni yo ministra, ni el presidente Moreno presidente. Entre el 11 y el 17 aparentemente funcionario del IES. En el 17 entra como director administrativo financiero de la Gobernación del Guayas. Luego se queda como director administrativo financiero porque entra en el periodo que era gobernador Francisco Ceballos, se queda en el periodo que era gobernadora Juana Vallejo. Juana Vallejo fue nombrada gobernadora antes de mi entrada al gobierno. Cuando yo entré como ministra, ya Juana tenía algún tiempo como gobernadora, y luego Juana renuncia en diciembre, en las últimas semanas de diciembre, para entrar en la lid electoral. Fue candidata por el partido de Jimmy Jairala a la prefectura del Guayas. Cuando ella renuncia a la gobernación, parte de su equipo se va con ella. ¿Quién nos quedaba en la gobernación para ser encargado mientras se nombra al nuevo gobernador? Fue encargado un funcionario de la gobernación. 19 días estuvo encargado de la gobernación, luego llegó como gobernador Raúl Ledesma y creo que 1 o 2 semanas después él salió ya de la gobernación. Tengo hecha la radiografía porque efectivamente descrito el periplo de él. ¿Sabe lo que va a ocurrir en realidad cuando usted sea elegida vicepresidenta de la República? Voy a tener más trabajo probablemente, Carlos. Y más poder. Voy a tener más trabajo. Va a controlar la vicepresidencia y el Ministerio de Gobierno, porque usted le recomendará, o el presidente le consultará a usted, oye, para continuar la gestión que has hecho, ¿qué persona o qué perfil recomiendas? Después de este año y 8 o 10 meses en el Ministerio de Gobierno, voy a apoyar y tener toda la solidaridad con quien vaya a ese ministerio. Es un ministerio muy complicado, voy a apoyar en lo que pueda y voy a apoyar el trabajo de la Policía Nacional sin dudarlo, en donde esté Carlos. En la vicepresidencia o como profesora universitaria o como ciudadana de a pie, creo que ha sido un tiempo de conocer en lo bueno y en lo malo, sin santificar, sin idealizar, pero creo que tenemos una policía que hace un trabajo muy sacrificado. Los funcionarios o los policías que cometen alguna irregularidad o algún delito, he sido implacable con ellos, implacable, son detenidos y puestos a órdenes de la justicia, son separados de la institución, pero aquellos que hacen bien su trabajo y que le sirven al país deben tener todo nuestro respaldo, como ciudadanos, en cualquier lugar en el que esté. Para mí esa es una de las grandes lecciones de este tiempo. ¿Fue implacable con los que no actuaron durante 1 hora y cuarto en Ibarra, con una mujer amenazada con un cuchillo aquí, y ni siquiera cuando ya la comenzaron a cuchillar tenían el coraje de disparar? Sí, señor. ¿Dónde Todos esos? fueron procesados penalmente por omisión en el servicio, porque en efecto tenían el deber de intervenir para evitarlo. No lo sabía. Sí, todos fueron ¿Y procesados usted no responde penalmente. por nada de eso? ¿Tuvo 1 hora y cuarto para enterarse y dirigir el operativo? No, yo no soy la que dirige operativamente la policía. Tengo 52,000 policías, Carlos. 52,000 policías en la Policía Nacional. No respondo individualmente por cada uno de ellos. ¿El comandante general de entonces? El comandante general, sí, claro. Estuvimos horas después ahí. Fueron procesados penalmente. ¿Y siguió penalmente, allí el comandante general? Sí, así es. ¿Por qué? Porque operativamente tampoco el comandante general era el ¿La cuerda se encargado. rompe siempre por lo más flojo? No, por los responsables. 13 policías inútiles. No. ¿Y el jefe, el coronel y el comandante general? Por los responsables, Carlos. Y también hay algunas cosas que vale la pena decir. Primero, nunca habíamos tenido un caso. Teníamos muchos casos en donde la policía acude a una emergencia por violencia intrafamiliar. Nunca habíamos tenido un caso en donde en presencia de la policía el agresor se atreva a matar a una persona o a agredirla ya en presencia de la policía. Por eso fue tan grave. Entonces era imposible para los escenarios vividos por la policía. No solamente que hemos recuperado los entrenamientos, por supuesto. Esa misma es la policía de Buenos Aires, esa misma es la policía de Octubre, del Temple, para no provocar un estallido si es que respondía a las provocaciones violentas. Esa misma es la policía. Esa misma es la policía. Que cogió el otro día un niñito en los brazos y lo distrajo con el celular. Esa misma es la policía del Comando Velastegui, que estuvo preso durante 1 año, 4 meses para lograr muchas reformas que han sido importantes. Esa es la policía de la pandemia, Carlos. Esa es la policía que ha sacrificado decenas de vidas de sus filas para cuidar a la población en la salud. Es la policía que ha atendido partos en patrulleros. Es la policía que ha ido a cantarle feliz cumpleaños a la gente para que aguante el encierro. Esa es la policía. Lo rubrico y lo suscribo. Los casos excepcionales negativos son no pueden pocos. machar a toda la oficialidad. Así es. Hay algunos que les debemos la vida a la policía también. Así es. Específicamente al GIR. Gracias por su tiempo y su presencia. Gracias, Carlos. Hasta saludarle en la vicepresidencia. Gracias, Carlos. María Paula Romo, 8:46. Ministra de Gobierno hasta dentro de muy pocos días más.